Esta noche te invitamos a sumergirte en la saga de Charles Koch, el cerebro empresarial que convirtió una modesta compañía petrolera en una potencia económica colosal. Nuestra historia comienza hace varias décadas, en el pintoresco pueblo de Quanah, Texas. Era el año 1935, y la Gran Depresión arrojó una larga sombra sobre el panorama económico de Estados Unidos. En esta era turbulenta, un hombre llamado Fred Chase Koch vio una oportunidad de construir algo grandioso, algo duradero. Armado con una determinación inquebrantable y una visión audaz, Fred se embarcó en su viaje, estableciendo lo que entonces se conocía como Winkler Koch Engineering Company. Desde sus humildes comienzos, esta empresa eventualmente echaría raíces en Wichita, Kansas, y evolucionaría hasta convertirse en Koch Industries. Los hijos de Fred, Charles y David, heredan el espíritu emprendedor de su padre. La fortuna se encuentra con la diligencia cuando, a finales de la década de 1950, Charles Koch reconoce el potencial sin explotar que se encuentra dentro de las extensas reservas de petróleo crudo de una región en gran medida subdesarrollada, América del Norte. En parte como respuesta a la crisis del petróleo de la OPEP en la década de 1950, las empresas comenzaron a explorar fuentes alternativas de petróleo. América del Norte entra en la carrera y Charles Koch lidera la carga, previendo un futuro independiente del petróleo. El negocio de producción de petróleo, salpicado de incertidumbres y complejidades, no era para lo común. Sin embargo, Charles Koch no era un hombre corriente. Conmovido por la audacia de su padre, y su propia e incansable confianza en sí mismo, Charles navega por el laberíntico camino de la mitad de la corriente y amplía el alcance de la empresa. Para apoyar sus esfuerzos de refinería de petróleo, Koch construye y gestiona una red de oleoductos y terminales. Estos activos intermedios, partes esenciales del panorama de infraestructura y transporte de petróleo, generan ingresos predecibles y estables, aislando a la empresa del ciclo a menudo volátil de auge y caída del negocio de exploración y extracción. La triunfal trayectoria de la empresa en la industria petrolera se hace aún más notable por su modelo de negocio poco ortodoxo. A diferencia del modelo convencional, donde las ganancias se acumulan en un extremo específico de la cadena de valor, el modelo de Koch gira en torno a aprovechar oportunidades financieras en todas las etapas del proceso, desde la producción y el refinamiento hasta la distribución y el marketing. En la década de 1980, Charles Koch avanza más allá del imperio petrolero para forjar una red laberíntica de afiliados que se hunden en numerosas industrias, química, fertilizantes, papel y pulpa, e incluso comercio financiero. La venerada red de Koch trasciende las fronteras geográficas de Estados Unidos, penetrando en Europa, Asia y América. Con el tiempo, Charles Koch emerge como el modesto patriarca de una de las familias más influyentes y ricas de Estados Unidos. Su poco convencional visión para los negocios, y su inquebrantable compromiso con los principios del libre mercado le valieron amigos y admiradores en los lugares altos y bajos. Sin embargo, los adversarios se desploman porque su apoyo a las causas libertarias lo pone bajo la cerda de intelectuales y activistas progresistas. A medida que Koch Industries alcanza nuevas alturas, la empresa también enfrenta su parte de controversias y desafíos. Las acusaciones de contaminación ambiental, seguridad de los empleados y manipulación del mercado cortan el brillo de la marca Koch, y los folclores de Kochtopus se multiplican, mientras los críticos pintan un retrato sombrío de un depredador voraz que devora la competencia y la democracia. Sin embargo, ni las controversias ni los críticos en su totalidad lograron atenuar el éxito insondable de Koch Industries. El tejido de su cultura organizacional refleja de manera única al hombre que construyó este imperio, pionero, con fines de lucro y perpetuamente preparado para enfrentar la adversidad. Hoy, Charles Koch se encuentra en la cima de un éxito financiero extraordinario. Sin embargo, su objetivo no es el mero crecimiento perpetuo. Esencial para la declaración de misión de Koch es el compromiso de mejorar el bienestar de la sociedad, alejándola del camino de su desperdicio insostenible, abrazando uno de crecimiento y prosperidad para todos. Una parte integral de los esfuerzos filantrópicos de los hermanos Koch son la educación, la investigación y las iniciativas políticas que aceleran los patrones de mejora social. Grupos de expertos aclamados por la crítica como el Instituto Cato y Americanos por la Prosperidad son la manifestación física del deseo incansable de Koch de materializar el impacto en ámbitos entrelazados de pensamiento, economía y asuntos públicos. Sin embargo, como hombre detrás de las industrias Koch y filántropo que fomenta los avances sociales, el poder y el legado duraderos de Charles Koch pueden debatirse y discutirse. Puede ser visto como el hombre de negocios despiadado que estableció un imperio siguiendo sus propias reglas, o puede ser visto como el líder inspirador que conceptualizó y actualizó una visión que continúa impactando al mundo para mejor. Tanto el empresario como el filántropo, el pensador y el hacedor, el estratega duro y el idealista de buen corazón Charles Koch, el individuo en el epicentro de esta historia,
abarca una constelación de contradicciones que lo convierten a la vez en un cautivador figura y vilipendiada. Sin duda, Charles Koch deja un legado más allá de las fronteras de su corporación. Detrás de toda controversia o elogio que defina la trayectoria pública de Koch, se esconden lecciones y revelaciones sobre estrategias comerciales, filosofías gerenciales e ideales económicos. Todo lo cual forma un faro que ilumina la intersección a menudo cubierta de negocios y sociedad. A medida que la persona, los principios y la práctica continúan entrelazándose y desarrollándose en la interfaz de Koch Industries, el mercado y el público, se nos recuerda la necesidad de redefinir y realinear constantemente el discurso, la necesidad de subrayar constantemente la intersección de rentabilidad y responsabilidad. La historia del viaje de negocios de Charles Koch sigue siendo un libro abierto. Guiado por los principios empresariales poco ortodoxos de su padre e impulsado por su devoción por el mejoramiento de la sociedad, ¿lograr con éxito un equilibrio armonioso entre la perspicacia empresarial y la responsabilidad social? ¿Seguirá el legado de Charles Koch siendo un modelo duradero de integración vertical, un emblema de formidable éxito financiero, un testimonio de una estrategia empresarial adaptativa, un faro que ilumine la encrucijada del capitalismo y la sostenibilidad? ¿Será recordado como visionario, idealista, archicapitalista, un villano, un revolucionario, un realista o una mezcla de todos? No obstante, la narrativa de la empresa comercial de Charles Koch se entremezcla intrigantemente con la historia de la evolución económica de Estados Unidos. Es una fascinante historia de alturas estimulantes escaladas, valles fascinantes superados, batallas de principios ganadas o perdidas, decisiones transformadoras tomadas, convenciones desafiadas y verdades sociales recreadas. Se entrelaza con el discurso más amplio de las políticas de libre mercado frente a la intervención gubernamental, de la libertad individual frente al bienestar social, del individualismo empresarial frente al progreso colectivo, de la codicia capitalista frente a la prosperidad económica, y de la ética empresarial frente a la eficacia empresarial. En el camino, esta narrativa ilumina la necesidad apremiante de las entidades comerciales no solo de buscar ganancias sino también de asumir responsabilidades sociales más amplias, de forjar no solo un camino hacia la riqueza, sino también un camino hacia el progreso equitativo, para allanar un camino no solo hacia el crecimiento, sino también un camino hacia la sostenibilidad. Se basa en la cruda realidad de que, si bien el individualismo, las políticas de libre mercado y el capitalismo desenfrenado pueden marcar el comienzo de una soberanía económica deslumbrante, también tienen el potente potencial de desatar disparidades socioeconómicas, degradación ambiental y dilemas éticos que, si no se abordan, pueden fracturar el tejido mismo de la sociedad civilizada. Y entre esta red laberíntica de dicotomías contrastantes se encuentra Charles Koch, una figura arquetípica cuyo viaje empresarial personifica, es vilipendiado y glorificado con tanto humor o severidad como el capitalismo o el corporativismo, como el individualismo o el colectivismo, como el éxito empresarial o el fracaso social. Como principio se percibe y retrata la fuerza o la fragilidad ética. Así, a medida que el viaje de Koch Industries y la vida de Charles Koch continúan desmoronándose, surge una lección indispensable, que independientemente de cada percepción o juicio externo que llegue a definir su historia, la propia convicción, integridad y la conciencia son los árbitros de su verdadero legado. El veredicto final sobre el legado de Charles Koch va más allá de los balances de Koch Industries, más allá de los proyectos filantrópicos de los hermanos Koch, más allá de las controversias o críticas en torno a la imagen pública de Koch. La verdadera medida de su legado reside en las innumerables narrativas de las personas cuyas vidas han sido impactadas directa o indirectamente por sus actividades comerciales y filantrópicas. Y son estas narrativas diversas y a menudo contradictorias las que, en última instancia, pondrán fin a la tentadora y tumultuosa saga de Charles Koch, una saga que será contada, debatida y decodificada en los bulliciosos mercados de la opinión pública, los sagrados salones de la academia, los imponentes pasillos del gobierno y los espacios íntimos de los hogares en los años venideros. Y así como el verdadero testimonio de cualquier obra reside en las múltiples respuestas que suscita, así el legado de Charles Koch seguirá siendo considerado y recordado como un triunfo, una tragedia, una controversia, una victoria, una intriga, una paradoja, un acertijo, trayendo consigo susurros de admiración, murmullos de condena y ecos de evaluación. Únase a nosotros en este viaje de exploración de la vida, el trabajo y el espíritu indomable de Charles Koch. Desentraña para ti la verdad, el mito, el héroe, el villano, el pasado y el presente, y el futuro del hombre que transformó un sueño en una realidad multimillonaria, una realidad llamada Industrias Koch.